Radio. Nos metemos ahora de lleno en la primera charla telefónica que tenemos programada. Debo confesar que cuando Cecilia, nuestra productora, nos mandó este informe, yo quedé un poco asombrada y preocupada, pero como vamos a hablar con alguien que espero nos dé más detalles y cómo se va a enfrentar y cómo va a tener solución esto, ya nos vamos a meter en la charla. Científicos descubrieron un grave efecto en el cerebro de las personas que tuvieron COVID. Tenemos en línea a Marcela Broco. Ella es coautora de este informe, es bioquímica, doctora en ciencias químicas, especialista en bioquímica del cerebro humano, es investigadora del CONICET y también de la Universidad de San Martín. Hola Marcela, con Fernando Blanco Muinio te estamos saludando. Buen día. Buen día a ustedes y buen día a la audiencia. Bueno, quedé perpleja, asombrada, preocupada y muchos otros adjetivos calificativos. A ver, danos un poquito más de detalles y lo que me gustaría saber después es cómo se va a enfrentar este problema. Bueno, a ver, para empezar, digamos, hay un grupo de personas, un grupo de pacientes que a los meses de haber tenido la infección de COVID, incluso desde el año 2020, empezaron a sentir síntomas y quejas que ellos los notaban distintos de antes de tener COVID. O sea, esto fue al revés de lo que ocurre en general con las patologías, que son los científicos o los médicos que descubren e investigan y buscan soluciones. Acá fueron los pacientes que dijeron, me está pasando algo, se empezaron a conversar entre ellos, digamos, hay asociaciones de pacientes, sobre todo afuera. Acá ha sido más limitado a la reunión de pacientes, y entonces ahí, a partir de ahí, los científicos empezamos a investigar. Y en la Argentina, ¿qué tipo de síntomas, por ejemplo, sí, Marcela? hay alrededor de 200 síntomas, ¿sí? Que caracterizan a las personas. Los más frecuentes son la fatiga. La mayoría de las personas dicen, nunca dejo de estar cansada. O sea, siempre tengo esa fatiga. Algunos tienen todavía tos o con dificultad para respirar. Y a mí, que me interesaba siempre estudiar los efectos del estrés, mi línea de investigación ha tenido que ver con el estrés crónico, las enfermedades neuropsiquiátricas. Me interesaban también los defectos o las fallas en nivel de salud mental de los pacientes, que muchos se quejan de tener ansiedad o depresión. Yo creo que esa fue la mayor secuela, ¿no? Sí, sí. Y el otro autor del estudio, digamos, de los coordinadores del estudio, es Martín Belsunce, un ingeniero especialista en imágenes del cerebro. Él es doctor en ingeniería, especialista en imágenes del cerebro. Y entre los dos pensamos que podíamos mirar un poco a ver qué estaba pasando con estos pacientes, tanto a nivel de salud mental como a nivel de imágenes del cerebro, porque los pacientes también reflejan algo que se llama niebla mental, que es falta de memoria, falta de concentración, más lentitud en hacer algunas tareas cognitivas, resolver un problema, unas cuentas básicas en el supermercado, digamos, no lo de. Entonces, nos preguntamos, y con ayuda de la provincia de Buenos Aires, en una primera etapa se hizo un estudio sobre imágenes del cerebro, que es el informe que salió publicado hace poco. Y ahí, con ayuda de la provincia de Buenos Aires, reclutamos personas porque provincia de Buenos Aires, como todas las personas que dábamos positivo de COVID, estábamos registrados en el sistema nacional. Sí. Provincia de Buenos Aires invitó a personas de San Martín, del partido de San Martín, a que sí, de las que habían tenido COVID, si tenían síntomas, que se comunicaran con nosotros para participar del estudio. Y así, en menos de una semana, se registraron más de 800 personas que tenían síntomas. Y eso es personas a las que les llegó el mail, que quisieron contestar el formulario, digamos, estamos hablando de un grupo reducido de todos aquellos que realmente podrían tener síntomas. Claro, quizás hay gente que no se enteró de esta investigación que estaban haciendo ustedes y también puede ser parte de este grupo de personas afectadas. Sin duda. Aparte, como son síntomas tan variados, tan diferentes, tan asociables a otras enfermedades incluso, entonces a veces es difícil decidir si realmente se trata de COVID persistente, que ese es el nombre de la patología que tienen estas personas. Entonces, la idea nuestra fue tratar de encontrar alguna serie de marcadores, tanto
a nivel cognitivo por pruebas hechas escritas, digamos, test de falla cognitiva, imágenes de resonancia magnética y marcadores de estrés en la saliva. Entonces la idea era tratar de encontrar algún conjunto de marcadores que pudieran estar relacionados o estar frecuentemente encontrados en los pacientes con COVID. La idea era encontrar alguna herramienta de ese estilo para ayudar a los médicos a poder diagnosticar. Y después que descubrieron esto, que hay personas que tienen alguna afección grave en el cerebro, ¿qué imaginaron cómo se puede tratar? ¿Cuál sería el modo de proceder ahora? Para traer calma, digamos, las fallas que encontramos o las alteraciones en algunas regiones del cerebro son pequeñas, son más bien sutiles. Eso no quiere decir que que sean las responsables de la falla cognitiva que tienen los pacientes, pero sí nos da una idea de que quizás a un paciente que viene con todas estas quejas, uno le puede hacer la resonancia, encontrar estas fallas similares a las que encontramos en el estudio y decir, es probable que tenga COVID persistente. Aunque sean sutiles, pueden servir igual como técnica diagnóstica. Lo importante es que con este estudio nosotros encontramos detalles para la población argentina, que no hay muchos estudios en Argentina, en general no hay en Latinoamérica. En Argentina no hay prácticamente lugares, o hay muy poquitos lugares donde los pacientes puedan ir a tratarse esto. Por eso es importante difundirlo, para que los pacientes que están teniendo estas quejas, porque nosotros entrevistamos pacientes que se habían infectado muchos en 2020, que era el momento, 2020-2021, que era el momento que no había vacunas. Entonces muchos de nuestros pacientes no están vacunados, pero aún así también tenemos pacientes que estuvieron vacunados y tienen síntomas, o sea que es independiente de si estuviste o no vacunado. Quiero decir, si tuviste o no COVID grave, puede pasarse en cualquiera de las circunstancias. Lo importante es no volver a reinfectar. Claro. Y para eso se está tratando de advertir que las personas se vuelvan a vacunar con COVID. La vacunación de COVID hay que renovarla porque la cepa va cambiando. Y entonces, para estas personas que ya tienen síntomas, lo importante es no volverse a contagiar. En verdad se difunde siempre que hay que vacunarse contra la gripe y por ahí el COVID quedó un poco de lado, pero vos estás sugiriendo que hay que vacunarse para las dos cosas, digamos. Sí, claro, por supuesto, sí. Ojalá en algún momento salga una vacuna combinada, digamos, que uno ya no te sirva para las dos. Claro, exacto, pero bueno, por el momento tenemos que hacer la vacunación para las dos. Sobre todo en los grupos de riesgo o en las personas que tienen síntomas. Y también lo interesante era, perdón que te interrumpí, alertar a la comunidad médica para que estén atentos a este tipo de pacientes que en general los pacientes nos cuentan que no encuentran una respuesta del lado de la comunidad médica porque no está advertido los profesionales de que pueden tener estos síntomas y ser COVID persistente. ¿Y cuál sería el modo de proceder? Porque estoy pensando que alguien que nos está escuchando, por ejemplo, ahora en Salta o en Entre Ríos o en la Patagonia, y dice, ay, a mí me está pasando esto, yo desde ese momento que tuve COVID o nunca pude recuperar el olfato al 100% o quedé con algún problema para respirar, o tengo esto que decimos de la salud mental, ¿no? Quedé con un estado de ansiedad y con un miedo permanente a ciertas cosas. ¿Cómo procede? ¿Qué hace? La recomendación es visitar a un neurólogo, principalmente por la falla cognitiva, ¿no? Para hacer esa evaluación, y el neurólogo sabrá, digamos, en función del grado del deterioro cognitivo que tiene que descartar otras patologías. Esta es una de esas patologías que se diagnostica por descarte de otras. Si la queja es más por la salud mental, ir a un psiquiatra. Y también, en general, es un abordaje entre varias disciplinas, multidisciplinario, ¿no? Principalmente psiquiatría, neurología y reumatología, porque los dolores articulares también suelen ser bastante frecuentes. En general son los tres ejes, digamos, dolores, fatiga, algún trastorno mental y la falla cognitiva de no me acuerdo o, digamos, algo que resulte distinto, ¿no? Eso de que uno tiene estos olvidos habituales, digamos. Puede ser que haya gente
Marcela, que lo tomó como manera natural, como que, bueno, son consecuencias del COVID y lo dejó pasar, como que lo asoció a esto y lo dejó, lo naturalizó, digamos. Sí, puede ser, pero lo que pasa es que esas personas es que están pudiendo convivir con esos síntomas. Nuestros pacientes, muchos de nuestros pacientes no pueden convivir, algunos han tenido que dejar de trabajar, la calidad de vida se ha reducido, o sea, hay personas que realmente tienen una cantidad de síntomas que les impide y lo más angustiante también para los pacientes es que empiezan a sentirse mejor y de repente vuelven a recaer y hay momentos, y es cíclico y no pueden predecir cuándo se va a dar esa nueva recaída. Entonces, Claro. ese es el momento de consultar, digamos, cuando la calidad de vida se afecta. Claro, 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 que no dejen de hacer una consulta, porque Por vos lo supuesto. decías bien, los médicos tienen que estar atentos también a esto Exacto. y a lo mejor en el presente la dolencia no es tan importante, pero si la vienen arrastrando desde hace tantos años y la incorporaron a su habitualidad, bueno, Exacto. tratar de revertir ahora todo esto, ¿no? Exacto. La consulta médica es lo fundamental para mí. Perfecto, perfecto. ¿Algo más que quieras agregar para cerrar esta charla? Nada, recordar renovar la vacunación para tener protección contra las nuevas variantes de COVID. Bien, bien, bien. Y ante cualquier duda, como se decía siempre, consultar al médico, ¿no? Sí, No dejar de sin hacerlo. duda, una consulta con el neurólogo y descartar qué es lo que uno está padeciendo. Perfecto. Bueno, gracias por haber realizado este informe. Nos sirvió para meternos un poco de lleno en esto. A mí te debo confesar que me preocupa mucho la salud mental de un montón de gente que veo que ha quedado realmente sentida Sí, después de eso todo lo que también. pasó en la pandemia. Sí, se estima que alrededor de un 20-25% de aumento de casos de depresión a partir de la pandemia. Sí, sí, sí. Y se nota, ¿eh? Se Sí, nota. sí. Marcela, gracias por estos minutos, gracias por haber trabajado en este tema y bueno, no será la primera vez que hablamos, a lo mejor algún otro sábado volvemos a molestarte para tocar este u otros temas. Cuando quieran. Muchísimas gracias por el interés. Un abrazo. Marcela Broco, bioquímica, doctora en ciencias químicas, especialista en bioquímica del cerebro humano, investigadora del CONICET, también de la Universidad de San Martín y coautora de un informe que venía con este título: Científicos descubrieron un grave efecto en el cerebro de las personas que tuvieron COVID. Ya la escucharon, no dejen de hacer las consultas si pertenecen a este grupo de personas que les quedó después de haber tenido COVID alguna fatiga, algún dolor muscular, problemas para dormir, problemas que sienten de memoria o miedos o todo lo relacionado a la parte de salud mental. No dejen de hacer la consulta. Todo puede tener solución. Hacemos una pausa, Diego, ¿te parece? Y ustedes no se vayan, hasta las 10 estamos aquí. A tu servicio.